Convicción es una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Así que, por definición, una convicción se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad. Tus convicciones son tus verdades. Tus convicciones es la forma que vives. O deberíamos responder a nuestras convicciones, ¿no es cierto? Las convicciones es sobre lo que nosotros creemos, pensamos y sentimos. Es una fuerte creencia u opinión personal. Y yo me quiero detener aquí porque todos nosotros tenemos convicciones con las cuales vivimos. Y nosotros como iglesia que queremos vivir en base a nuestras convicciones, debemos tener nuestras convicciones claras. ¿Cuáles son nuestras convicciones? Y la pregunta también es, si tú tienes claras tus convicciones, ¿vivimos nuestra vida por nuestras convicciones? Porque ¿sabes lo que pasa? Es que honestamente, a veces no vivimos nuestra vida conforme a nuestras convicciones, sino que lamentablemente vivimos nuestras vidas de acuerdo a nuestras emociones o a nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Y a veces el mundo nos dice, sigue tu corazón. Pero la palabra de Dios nos dice, engañoso el corazón. O a veces nosotros decimos, cuando yo sienta, voy a ir a la iglesia. Y nunca sentimos. Cuando yo sienta, voy a comer sano. ¿A quién le da ganas de comer espinaca? A ella, sí, a mí también. Pero creo que responde a nuestras convicciones. ¿Estamos viviendo nuestra vida conforme a nuestras convicciones o conforme a nuestras emociones? ¿Estamos viviendo nuestra vida conforme a nuestras convicciones o estamos viviendo nuestra vida conforme a lo que otro haga o deje de hacer? Hoy es que está ese predicador que me encanta, entonces estoy bien espiritual. Y cuando está el que no me gusta, así como convicciones o circunstancias que son afectadas por lo que alguien haga o deje de hacer. Y yo como pastora tengo que tratar de vivir en convicciones y generalmente te cuento que yo suelo escribir un mensaje. Y escribo un mensaje y yo digo, ok, mañana va a ser Día de las Madres, yo qué sé. Y trato de mandar un mensaje que ha sido orado. Honestamente fue orado, Señor, y también con, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial que también ayuda, gracias, Señor. Y yo copio ese mensaje y lo pongo y empiezo a mandar a toda la gente. Porque mi convicción, honestamente, es bendecir a toda la gente. Pero somos como 500 en la iglesia. Y se hace un poco difícil tal vez escribirle a cada uno, aunque me esfuerzo por ponerle tu nombre. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que a veces cuando yo mando un mensaje, de repente me pasó la semana pasada cuando mandé un mensaje por Año Nuevo, no, por Navidad. Y yo mandé el mensaje y mucha gente me dice, gracias, pastora, por tomarse el tiempo. Y yo, gracias, Señor. Pero que también me pasa que a veces yo mando el mensaje con la convicción. Y déjame decirte que sí, es verdad, tal vez mando el mismo mensaje. Pero definitivamente lo que te tiene que quedar claro es que cuando yo te lo mando, yo oro por ti. Yo digo, Señor, bendice a Juanito, bendice a Noé, bendice a Gaby, bendice a Brian, bendice a Luchito, bendice. Y yo voy mandando un mensaje. Pero lo que me pasó es que yo mandé un mensaje a una persona y luego otra vez, se lo mandé otra vez. Y luego dije, ay, le mandé 2 veces. Así que fui y borré el mensaje. Y la persona me puso, ja, 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 solo copiaste y pegaste. Y yo dije, convicciones. Sí, la verdad es que copié y pegué, pero oré por ti. Porque si no vivimos en base a convicciones, tal vez lo que digan los demás o lo que hagan los demás nos va a afectar. Porque a veces mandamos un mensaje en este ejemplo mío y tal vez la gente nos dice, ay, es que solo copió y pegó. Pero ese es su problema. ¿Cuál es tu convicción? ¿Por qué lo hiciste? Tal vez tu convicción fue bendecir. Gloria a Dios. Síguelo haciendo. Porque a veces nuestra convicción es hacer las cosas bien delante de los hombres. Y cuando vamos a pedir perdón con la convicción de que estamos haciendo lo mejor, resulta que no recibimos lo que esperábamos. Es más, regresamos de pedir perdón sintiéndonos más culpables que antes. Pero tú y yo no respondemos a circunstancias.
No adoramos a Dios porque nos va bien. No adoramos a Dios porque estamos bendecidos. Estamos adorando a Dios por convicción y punto. Obramos con convicción. Obramos bien por la convicción de que somos hijos de Dios. No importa lo que los demás hagan o dejen de hacer. Convicción. Porque tal vez tú vienes un día y hoy día estás enojado y como estás enojado no adoras. Adoras por convicción o por emoción. Y la convicción va acompañada definitivamente de una decisión de hacer la voluntad de Dios en cada segundo de mi vida. Convicciones férreas, firmes, no movidas por emociones, ni movidas por circunstancias o por lo que otro haga o deje de hacer. No es que él no se lo merece, no es que si ellos hicieran así yo haría acá. ¿Cuáles son tus convicciones? Y en este 2025 vamos a adorar, vamos a amar, vamos a servir por convicciones o por emociones. Porque tal vez en esta temporada tú estás aquí y definitivamente esos pastores no me caen. Pero eso no es un club de fans, discúlpame. Es una iglesia donde miramos a Cristo y en esa convicción caminamos. No es que cuando canta fulano, fulana, yo siento tocar el cielo. ¿Emociones o convicciones? Y la semana pasada Antoine nos hablaba de las convicciones, que a veces nosotros vemos las convicciones como una cosa que nos impide avanzar. Vemos las convicciones como que nos tienen entre rejas y Antoine nos ponía una foto de una persona que estaba bajo las rejas, tras rejas. Porque a veces creemos que las convicciones son cosas que no nos dejan salir. Ay, es que soy cristiano, es que... Cuando en verdad el propósito de vivir una vida en convicción es protección, como Antoine también nos lo mostraba la semana pasada. Las convicciones son como esa jaula que nos protege del enemigo. Ese lugar en donde caminamos con la certeza de que aunque a veces no encontramos o recibimos lo que esperamos, pero nosotros obramos bien. Ah, es que no me saludó, entonces yo no le saludo. Eso es convicción. Ah, es que él o ella debería hacer esto o esto. Eso es convicción. Es que nadie me valora. Yo recuerdo en una oportunidad que estábamos en mi iglesia y en la parte de afuera había una entrada grande. Así que con todos los jóvenes, yo la verdad es que me inventé un ministerio de pintura. Y nos íbamos a pintar en los parques y pintábamos versículos. Pero en esta ocasión, en especial, ya muchas veces había sentido que todos los muchachos se iban pronto y ahí yo pintando solita. Pero en una ocasión me acuerdo que estaba pintando una ovejita. Y yo le decía, Señor, yo pintando la oveja y ya todos estos sinvergüenzas se fueron. Y yo, o sea, no es justo. Yo también voy a dejar botada esta cosa. Si nadie se da cuenta, ¿acaso le voy a poner abajo la oveja? Marta la pintó. Y yo hablaba con el Señor. Y yo seguía ahí haciendo las cosas por convicción. Y sabes que cuando yo estaba ahí, una persona que yo no conozco pasó y me dijo, buen trabajo. Yo sentí la voz de Dios. Era un extraño, nunca más lo volví a ver. Pero tú y yo debemos ser movidos a hacer las cosas que Dios nos manda a hacer por convicción. No porque alguien me dijo, eres el llamado, el elegido. ¿Cuáles son esas convicciones, iglesia, que Dios te está dando, que Dios te está llamando a hacer o dejar de hacer? Porque respondemos por convicción, no por el que alguien nos llame. El que nos llama es Él. El que nos dice, pon tus manos en el arado es Él. El que nos dice, obra bien es Él. Y en esas convicciones tú y yo trabajamos, obramos. Y dentro de esas convicciones tú y yo
recibimos bendición. Esta semana mis hijos están de vacaciones, me imagino que igual que los tuyos, ¿no? Y la verdad es que Antoine y yo no somos buenos de comprar ni comer pasteles, pero Milka se le ha ocurrido andar de pastelera. Así que nos ha hecho brownies como 4 días a la semana. Y pues yo estaba en la cocina y aquí había un brownie, como el quinto creo, no sé cuál. Y veía que uno de mis hijos venía, un pedazo. Y al rato, otra vez. Y al rato, otra vez. Y yo, son grandes, ya son adultos, tienen que decidir. ¿Para qué voy a andar de vieja metida? Pero otra vez. Y digo, mi amor, ¿no crees que ya es mucho? Y le digo, ¿te acuerdas de la prédica de papá? Que papá decía que las convicciones son para cuidarnos. Si no nos cuidamos. Y empezamos a conversar con mi hijo sobre esas convicciones, porque hay diferentes tipos de convicciones, unas más profundas, unas con consecuencias más graves. Y esta convicción incluso, a veces nosotros decimos, pues un pastelito. Pero ¿sabes qué? Esas convicciones también a veces son consecuencia de nuestro malestar o bienestar. Y nosotros a veces como cristianos decimos, no sé si han escuchado ustedes, yo siempre lo he dicho aquí, que como cristianos decimos, es que el cristiano, ¿cómo es? No dice mala palabra, no toma trago, no baila pegado, pero come parejo. ¡Mentira del diablo! También, ¿sí o no? Mentira del diablo también, porque la palabra de Dios dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Porque si no, ¿qué pasa? Unas convicciones no bien entendidas, luego comemos, tenemos problemas de las rodillas, problemas de sobrepeso, problemas de diabetes y no podemos vivir esa vida abundante que Dios quiere que vivamos. Porque tal vez nuestras convicciones no son muy claras. Porque nos dicen, haz lo que sea, como dice el día de hoy el mundo, ¿no es cierto? Haz lo que te haga feliz. Haz lo que te haga. Ay, la vida es corta. Vívela intensamente. Pero nadie te dice de las consecuencias. Nadie te dice que las decisiones que toman hoy te van a afectar mañana. Y te van a seguir. Y como alguna vez yo dije, después de unos años te van a tocar la puerta y te van a decir, papá, no sé. Pero la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Pablo dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Mira, esto de vive la vida como quieras no es nuevo. Aquí está Pablo muchos años atrás. Miles de años atrás. Dice, se me permite hacer cualquier cosa, dicen ustedes. Pero Pablo les dice, pero no todo les conviene. Pablo insiste y dice, dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Es ahí donde nosotros tenemos que vivir bajo nuestras convicciones. Pero, ¿cómo voy a conocer mis convicciones? ¿Cómo voy a tener convicciones claras? Y la semana pasada yo vi un post en Facebook, porque los de 50 años miramos Facebook. No alcanzo a leer Instagram, de verdad. Pero la cosa es que estaba ahí en Facebook y me llamó la atención una iglesia. Una iglesia compartió y salía un muchacho joven así y abajo decía, culto para jóvenes, trae a tus niños desde los 12 años hasta adelante y también hay para niños más pequeños. ¡Oh, qué chévere! Gloria a Dios que se esté abriendo para más espacio para los jóvenes. Pero de repente veo abajo que había unos posts, unos comentarios más bien dicho, bien feos como... Y especialmente me llamó la atención uno que decía, claro, es que lo que andan haciendo es adoctrinando a los niños. Y yo me ponía a pensar, ¿compartir nuestra fe con nuestros hijos es adoctrinar a nuestros niños? Pues la verdad es que sí. Pero enseñarles convicciones y valores. Porque el mundo también nos dice, que mi hijo elija. Oye, si nosotros que somos adultos no elegimos comer sano, imagínate un niño de 4 o 3 años. ¿Qué niño te dice, mamá, yo quiero comer espinacas con sardina? Ni ahora, ¿no? Pero tú y yo tenemos que
aprender esas convicciones. Y no solamente aprenderlas, enseñarlas a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Pero para enseñarles a ellos con la conciencia tranquila, tú y yo tenemos que tener nuestras convicciones claras. El mundo les va a enseñar. Y mira, yo te digo, personalmente, nosotros hemos criado a nuestros niños como niños de iglesia. Sí, a veces con temores de que, ay, Señor, no serán muy ingenuos y el mundo se los va a comer. Ay, Señor, cuídalos. Pero con la convicción de que Dios va a obrar. Tampoco lo hemos tenido en una burbujita. Que conozcan, que vean, pero que conozcan los valores que tenemos como cristianos. Porque el mundo les dice, el mundo se promociona mejor que nosotros. El mundo vende sus convicciones mejor que nosotros y tiene mejor marketing que tú y que yo. Tiene mejor marketing que la iglesia. Nuestros niños van a decidir, iglesia. Tú como papá, como mamá, como tía, no te dé pena, con amor y con respeto, enseñar tus convicciones a tus hijos. Porque sabes que cuando ellos sean grandes, van a decidir. Y cuando ellos decidan lo que decidan, tú y yo vamos a tener que seguir amándolos. Yo amo a mis hijos y oro por mis hijos y confío que siempre elijan por Jesús en cada área de su vida. Y oro que sea así. Pero a veces me he preguntado, ¿y si no? Me va a doler, pero lo voy a amar y voy a orar mucho porque ni Dios lo permita. Pero tenemos que hablar de nuestras convicciones, tenemos que aprender nuestras convicciones. Yo creo que es una tremenda responsabilidad que tenemos no solamente como iglesia Viña Inver, sino como hijos de Dios, de saber en el Dios en el que creemos, de si es que tú y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada, conocerla, conversarla, hablar, incluso de esos temas que, ¡ay, Dios mío!, como que son un poco polémicos. Incluso esos temas que decimos, wow, esto se aplica el día de hoy. Porque la palabra de Dios en Romanos 10, del 13 al 14, dice así: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, del 13 al 14. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero mira, dice así: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlos para que los salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Y más adelante en ese mismo pasaje, en el versículo 17 dice: la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Dios, acerca de Cristo. Esta es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice: la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que tú y yo, para tener convicciones firmes, radicales, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. A veces a mí me dice la gente: es que me pasó esto en esta iglesia. Ok, sí, hay gente abusadora. Pero si tú conocieras la palabra de Dios, tal vez no te lo habría pasado. Porque conocemos la palabra de Dios. Porque vivimos una vida no siguiendo a líderes y caudillos, aunque sí honramos y respetamos a nuestros líderes, pero nuestro principal enfoque es nuestra convicción y nuestra fe en Cristo Jesús. Así que, iglesia, yo te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Las tenemos claras? Y si tú conoces tus convicciones, si tú conoces tus creencias, y si tú tienes claras tus convicciones como hijo, hija de Dios, como cristianos, ¿estamos viviendo conforme a nuestras convicciones? ¿O estamos viviendo conforme a nuestras emociones? ¿O estamos viviendo conforme a lo que otro haga o deje de hacer?
con convicción, yo amo a mi esposo. Porque yo decido cada día amarlo. Cuando esté flaco, cuando esté gordo, cuando esté joven, cuando esté viejo, cuando tenga pelo, cuando no tenga. Que no se le caiga, pobrecito. Con convicción adoramos a Dios. ¿Y cuáles son esas convicciones? Tú y yo estamos aquí, iglesia, porque tenemos la convicción de que creemos en un Dios vivo y poderoso. Es más, tú y yo estamos en esta iglesia porque tenemos la convicción de que creemos en un Dios sanador. Amén. ¿Y cuántos de nosotros oramos por sanidad? Este viernes viene Paul Rapley. Así que vente. Pero ¿cuántos de nosotros oramos por sanidad? Y tú sabes que nosotros creemos en los milagros y oramos por milagros el día de hoy en esta iglesia. Sí, la verdad, no somos de esas iglesias que decimos, tú, la profecía, Cuando sentimos una profecía, traemos a la persona y se lo decimos en privado. Porque no queremos tener gloria para nosotros y tal vez no queremos avergonzar a nadie. Así lo hacemos aquí. Pero, ¿cuántos de nosotros hemos orado por sanidad? ¿O cuántos nos han dicho, ay, es que yo estoy así y puede orar por mí? Y tú dices, Señor, en el nombre de Jesús, sánalo. Y después les digo, que Dios te bendiga. Pero tal vez le decimos, oye, levanta tu mano, ¿estás sana? Convicción. Y yo he orado por esta predicación porque recién estoy en la intro. Pero, ¿quién de aquí está enfermo el día de hoy? ¿Alguien vino enfermo hoy día? Todo el mundo está sano, gracias Señor, esta iglesia todo el mundo sano. Pues yo quería orar por alguien que esté enfermo. Y está orando, parece que si estás enfermo, ven adelante. Quiero orar por ti, ¿no para qué? Mira, no sé lo que va a pasar. No sé si se va a sanar, no sé si no se va a sanar, ni Dios quiera no se va a morir. Pero yo obro en la convicción de un Dios sanador en el que creo y que el día de hoy Él es real y hace milagros hoy. ¿Nadie? En la otra reunión hubo uno y oramos por él. Véngase para acá, gloria a Dios. Y sabes que esto lo estoy haciendo simplemente por ser obediente, Katy, querida. No te quiero avergonzar, pero vamos a orar por sanidad para Katy. Yo sé, no tienes que compartirme. Gracias. Así que la palabra de Dios dice que tú y yo tenemos un Dios que es sanador, Katy. Así que yo oro en el nombre de Jesús, porque todo líquido retenido salga ahora. En el nombre de Jesús. Se sana ahora con la convicción de un Dios poderoso que sana y obra hoy. No para hacer show aquí, sino para orar en convicción. De que el Señor Jesús nos mandó a orar por los enfermos y Él dijo que iban a ser sanados. Así que yo oro. Se sana en el nombre de Jesús. Todo líquido es drenado ahora. Y eres restaurada, sana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es algo delicado, así que no me gustaría preguntarle, ¿cómo te sientes? Muéstranos. No. Ella recién fue operada y tiene que drenar ciertos líquidos y está dolorida. Pero ¿cuántos de nosotros a veces es que me duele el brazo? Ok, vamos a orar por su brazo. ¿Qué? ¿Antes no lo podías mover? No lo podía mover. Y oramos por la persona y decimos, ok, que te vaya bien. Pero ¿y si el Señor nos dice, dile que levante la mano? Esa es la parte donde se aplica la convicción. Y esa es la parte en la que a veces nos da temor. Decir, levanta tu mano porque estás sano en el nombre de Jesús. Y como te digo, yo estoy hablando de las convicciones como introducción a un tema que para mí es supremamente difícil de hablar.
Pero que así como el año pasado nosotros hablamos sobre el sabático y aprendimos sobre el sabático y muchos de nosotros adoptamos el sabático en nuestras casas y vamos a predicar otra vez el sabático. Luego predicamos en otra temporada sobre el ayuno y aprendimos que los discípulos ayunaban 3 días a la semana, que es más, tuvieron que regular para que le pararan con el ayuno antes de que estuviera de moda el ayuno intermitente. Pues hoy quiero enseñarte como primer culto del 2025 un tema que te digo me cuesta hablarlo, porque es hablar de dinero. Ustedes saben que, o lo reconozco, yo no soy de las que piden dinero. Te voy a pedir para otro, no para mí. Pero hablando de estas convicciones, la palabra de Dios, hoy que estamos primer día del 2025, el Señor nos habla de un tema importante, que son las primicias. ¿Qué convicción, qué conocimiento tienes tú acerca de las primicias? ¿Son las primicias parte de tus convicciones intelectuales o ya pasaron a la billetera? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre las primicias? Uno por allá, gracias. 2, 3, 4, muy bien. ¿Ok? ¿En cuántos de los que levantaron las manos ya dieron la primicia? Y mire, y esta iglesia, Antoine y yo tengo la cara bien. A mí, yo no sé ni quién diezma, quién no diezma, ni me interesa saberlo. Porque esa es su relación con el Señor. Si usted diezma o no diezma, yo no sé. Ni quiero saberlo. Porque en alguna oportunidad tuve la mala suerte de que me obligaron a entregar las cartas, porque no se hace aquí así. Y dije, wow, los que más hablan de diezmo no diezman. Así que dije, no quiero ver eso más. A mí no me interesa, en serio. Sin embargo, iglesia, como pastora de esta iglesia, tengo la convicción de que tengo que enseñarte lo que está en la palabra de Dios. No mis conveniencias. No lo que me gusta predicar de la palabra de Dios, sino lo que está en la palabra de Dios. Eso sí, sin ánimo de manipularte. Sin ánimo de ponerte entre la espada en la pared en una condición vergonzosa. Mi ánimo es de que tú te pongas delante del Señor y le digas, Señor, ¿qué debo hacer yo en relación a este tema? Porque la palabra de Dios nos muestra constantemente que el Señor habla del dinero. Y te digo que a mí me cuesta hablar del dinero. Pero la palabra de Dios dice que yo como líder tengo que animarte a que tú ofrendes, a que tú diezmes, a que tú des tus primicias. Porque resulta que según dice la palabra de Dios, ahí hay bendición. Y esa es mi convicción. Nosotros no manejamos el dinero y confiamos en Dios nunca hacerlo. Tampoco recibimos más o menos si los diezmos aumentan o disminuyen. Nosotros tenemos un salario. Pero yo tengo la convicción de que tengo que enseñarte la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo del 9 al 10. Y puse la nueva versión internacional. Generalmente usamos la nueva traducción viviente. Pero me encantó esta porque dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Definitivamente está hablando con términos de la época en donde todos sembraban o tenían animalitos, ¿no es cierto? Pero el Señor nos dice, honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos. Hoy estamos en enero 2025 y como iglesia te quiero animar con la convicción que estamos obedeciendo la palabra de Dios, que a fin de mes podamos, si a ti tú lo consideras, dar una ofrenda de primicias. Una vez más, iglesia, con todo el respeto que tú te mereces y tu relación con el Señor. Nosotros como iglesia lo proponemos y yo espero y oramos con mi esposo, sentarnos los dos, hacer cuentas y ser los primeros en poner esas primicias delante del Señor. Porque la palabra de Dios nos enseña y durante este mes vamos a hablar sobre esa convicción, las primicias. Vamos a aprender más acerca de esto. Pero es un tema que definitivamente nos lleva a tomar decisiones importantes basadas en fe.
basadas en fe y que nos va a ayudar a ver nuestra relación con Dios y también nuestra relación con nuestras finanzas, porque la palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y como te digo, quiero enseñarte un poco, porque simplemente hoy estoy dando la introducción de este tema. Los israelitas estaban llamados a ofrecer a Dios los primeros frutos de sus cosechas como una expresión de gratitud y reconocimiento de que todo lo que tenían provenía de Dios. Y tú y yo somos el Israel espiritual. También el pueblo de Israel era llamado a dar las primicias como un acto de adoración y consagración. También era una forma de decirle al Señor, Señor, todo lo que tengo te pertenece. Así que yo quiero ir a unos primeros pasajes. Levíticos capítulo 23, versículo del 9 al 10 dice lo siguiente. Y te animo a que puedas leer todo el pasaje en casa, por favor. Dice ahí, celebración de la primera cosecha. Tú sabes que esos títulos no estaban en el original de la Biblia. Son los que escribieron la Biblia le pusieron como para organizarse. Pero dice, celebración de la primera cosecha. Dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. El pueblo de Israel estaba llamado a que cuando entraran a la nueva tierra, lo primero que tenían que hacer es llevar los frutos de esa primera cosecha. También en Deuteronomio capítulo 26, versículo del 1 a 3, que también te recomiendo leer todo el capítulo, dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistes y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y escucha lo que dice, y llévala al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Así que es importante, iglesia, que tú y yo reconozcamos esto, esta convicción de que la Biblia habla de estas primicias. Y que aunque el tema pueda generar muchos debates, tenemos que hablar de esto. Y no te quiero imponer mi opinión, pero una vez más, iglesia, no podemos ignorar este tema. Y no podemos dejar de obrar en esa convicción. Si seguimos hablando y mirando en la palabra de Dios en relación a este tema de las primicias, puedo decirte que al principio, las primicias tiene atrás muchos principios, muchas bendiciones espirituales. Y una de las cosas que las primicias, y vamos a ver más, las primicias nos ayuda a sanar nuestras finanzas, a organizar nuestras prioridades y a crecer en nuestra fe. Sanar nuestras finanzas. Muchos de nosotros necesitamos sanar nuestras finanzas, incluso sanarnos emocionalmente, porque tal vez muchos de nosotros venimos de un lugar en donde es difícil, o el día de hoy es difícil conseguir el día a día y todavía me están pidiendo primicias. Pero Dios quiere sanarnos de nuestra mentalidad de pobreza que a veces la seguimos teniendo el día de hoy cuando ya no estamos en esa misma condición. Y porque Dios quiere bendecir nuestras finanzas, iglesia. Porque es cuestión de fe. Porque la palabra de Dios en Malaquías dice, pruébame también en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos. Y está hablando de llevar los diezmos, las ofrendas, las primicias a la casa de Dios. Pruébame también en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos. Y aquí en este caso está hablando de las primicias, de lo primero que vamos a dar en el año. Las primicias nos va a ayudar en lo que tiene que ver con la sanidad, pero definitivamente también, iglesia, nos va a ayudar en organizar nuestras finanzas. ¿Cuántos de nosotros personalmente, y a veces cuando conversamos con las parejas, y yo les digo, ok, ¿cómo están? Bueno, me dicen ciertos problemitas, y yo les suelo preguntar, oye, ¿y cuánto están pagando en el teléfono? No es porque me quiero meter en su vida, es simplemente para saber cuán organizados están, porque a veces cuando hay problemas de finanzas, hay problemas en la relación. Y a veces hay problemas en la finanza y en la relación
Porque no sabemos ni cuánto ganamos ni cuánto gastamos. Y por eso, cuando tú y yo nos sentamos y organizamos delante de Dios, también eso trae sanidad a nuestras finanzas. El principio de las primicias también nos ayuda a crecer en nuestra fe. Y ya para terminar, quiero recordarte una historia que se encuentra en Génesis capítulo 4, hablando de las primicias. En Génesis capítulo 4 se encuentra la historia de Caín y Abel. Y la palabra de Dios nos dice que Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, ellos, dice que Caín se hizo agricultor y que Abel se hizo criador de ovejitas, no sé cómo se dirá eso, pastor, ¿no es cierto?, de ovejas. Y nos habla la palabra de Dios. Pero aquí en Génesis capítulo 4, del 3 al 5, nos dice que al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. El versículo 4 dice, Abel también presentó una ofrenda. Pero mire lo que dice aquí de Abel. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Mira, aquí están dos hermanos, uno trajo frutos de la tierra y el otro trajo la primera cría de sus rebaños. Y tú dices, pero ¿por qué no le recibieron las verduritas que Dios no era vegetariano? No sé. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue recibida y la ofrenda de Caín no fue recibida? Abel obró con fe, iglesia. Porque mientras que Caín dio algunos frutos de sus cosechas, Abel tomó el riesgo de dar la primera cría de sus rebaños. ¿Qué implica dar la primera cría? Yo no sé, yo nunca he criado ni perro, solo mis hijos. Pero yo estaba averiguando y dar la primera cría implica la posibilidad que tal vez no vaya a haber más crías. Implica la posibilidad que tal vez ese borreguito solamente tenía una cría. Hay un riesgo en dar la primera cría. ¿Sabes qué? Abel estaba dando en fe. Abel estaba dando cuando no tenía nada, solo tenía una promesa de que tal vez sus borreguitos iban a seguir pariendo. Abel dio no lo que le sobraba, dio lo que no tenía. Dio en fe. Es más, sin saber si mañana iba a tener más. Porque cualquiera hubiera dicho, ok, aquí tengo 3 borreguitos, que me para uno este, otro ese, y ahí como que agarramos uno. Dice que dio la primera cría de todos sus rebaños. Él dio las primicias. Iglesia, dar las primicias implica con fe. No implica cuando yo tenga voy a dar. Implica como Él. Aun cuando no sé si voy a tener más, voy a dar. En cambio, Caín dio de lo que le sobró. Pero ¿sabes lo que es más duro de estos dos hermanos? Es que a veces tú y yo nos comportamos como Caín y le damos a Dios las sobras de lo que tenemos. De lo que ya tenemos seguro. De lo que sabemos que no va a faltar. Ok, de ahí saco un porcentaje para Dios. Pero Dios con las primicias nos está dando. Mira, no sabemos cómo te va a ir el 2025, pero dalo primero. Y se me hace difícil predicarte esto porque yo sé que somos una iglesia trabajadora. Sin embargo, tengo la convicción de que Dios no nos va a desamparar, iglesia. Y que Dios nos va a permitir ver sus milagros en las finanzas. Cuando nosotros recién llegamos aquí a River Heights Vineyard Church, cuando todavía aquí era River Heights, me encantaba y nosotros también hicimos esas costumbres. Ellos tenían en febrero una actividad que se llamaba Reto de 90 días. Y en esas tarjetas el reto era ofrendar el doble hasta el mes de mayo. Y abajo decía, si Dios no se lo devuelve, quéjese con nosotros y le devolvemos todo lo ofrendado. Yo, ¡guau! Y yo decía, ¿cómo pueden hacer eso? Pero vimos y hemos visto la mano de Dios.
Iglesia, si yo me callo esta convicción, tal vez te estoy cerrando la oportunidad de que tus finanzas también sean bendecidas. Por eso estoy aquí con la convicción de decirte que no hagamos como Abel, como Caín, sino que hagamos como Abel, que él no sabía si iban a haber más corderitos y él dio. Pero si miramos la palabra de Dios, hay más ejemplos. Está la historia de los muros de Jericó. El Señor les dijo a ellos, les dio instrucciones claras de no quedarse con el botín, porque era la primera ciudad que iban a conquistar. Y les dijo eso. Imagínate tú, la primera ciudad después de estar en el desierto y no coger nada de eso. Eso les dijo el Señor. Recién leímos, cuando entren a la tierra prometida, la primera primicia es mía, pero ¿cómo? Si recién estamos llegando a ese nuevo país y todavía tenemos que dar lo primero, eso está ahí. Oye, y el pueblo de Israel hasta el día de hoy es uno de los pueblos más ricos. Se arriesgó, se tomaron riesgos. Abraham mucho más que dinero. Se le pidió el primero de sus hijos. Yo no sé tú, pero yo no sería capaz de dar a mi primer hijo. Y yo tengo 50, Abraham tenía 100 años, por si acaso. Cuando él solamente tenía la promesa de que iba a tener más hijos, el Señor le dijo, dame a tu único. Y Abraham se lo dio. Sí, Isaac se llamaba Risa porque la esposa no creía. ¿Cómo le pondría a los demás? Pero mira, dio lo primero. ¿Y sabes qué? Y el Señor no se queda ahí. Dios nos dio a su hijo primogénito. Antes de que tú y yo decidiéramos seguirlo. Dios nos dio a Jesús cuando solo tenía la promesa de que tal vez algún día nosotros, sus hijos, regresaríamos a Él. Y nos dio a su único hijo, a su primogénito. Con la fe de que un día tú y yo entregaríamos nuestras vidas a Él. Pero el Señor nos dio el regalo de su hijo. El regalo de su hijo vino mucho antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y de nuestra salvación. Así que, iglesia, tengo la convicción clara de que debemos dar nuestras primicias de esa misma manera. Antes de ver la bendición. Dar las primicias de nuestros ingresos, de tus ingresos, de mis ingresos. Es una forma de decirle a Dios, yo te reconozco primero. Y mi fe no está en mi dinero. Está en ti, que eres mi proveedor. Porque tú te encargarás de lo demás. Iglesia, este año nuevo yo te invito a que tú consideres este principio de las primicias en este mes de enero. Que sea esto una oportunidad para que tú y yo crezcamos en nuestra relación con Dios. Que tú y yo podamos experimentar su provisión. Que el Espíritu Santo de Dios, yo oro también que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a cada uno de nosotros a tomar decisiones sabias. Que podamos experimentar la alegría de dar y la satisfacción de saber que estamos viviendo una vida que honra a Dios, iglesia. Así que termino con esto, iglesia, diciéndote que medita al respecto. La pelota está de tu lado de la cancha. Cada uno de nosotros somos responsables, iglesia, de decidir. Porque yo quiero que tú y yo vivamos con la convicción de que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Así que quiero invitarte, ¿qué te parece ahí donde tú te encuentras? Cierra tus ojitos un ratito y ten un tiempo en donde tú le preguntas al Señor sobre el tema de hoy.